Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de clasificación de funciones. Seguimos en el tema de las funciones, pero ahora vamos a ver la clasificación y el análisis de las funciones. ¿Ok? Bueno, sabemos nosotros que el campo de aplicación del cálculo en matemáticas implica el planteamiento y operaciones a partir de las cuales otras ramas de la ciencia son capaces de realizar mediciones y operar con variables de los elementos que estudian. Ponemos un ejemplo, física y química. Sabemos que en la química se ocupan diferentes operaciones para poder obtener ciertas cosas. Ejemplo, en la conformación de un elemento, bueno, de un compuesto, nosotros también tenemos la cantidad de moles, el porcentaje. Es más, hacemos una simple regla de tres, pero al momento de saber que esa operación se debe de realizar, incluyendo una variable, o aquí hay un duelo de variables, sabemos que es una función. ¿Ok? También está la física, como por ejemplo, calcular la velocidad, tiro parabólico, el peso, diferentes operaciones, pero que se ocupan para realizar mediciones del estudio de tales temas. La clasificación de las funciones depende realmente de las variables en las cuales dependa la variable dependiente, ¿ok? Y vamos a estar explicando esas a continuación. En forma general, las funciones se clasifican, tenemos por ejemplo funciones, en algebraicas y trascendentes. Las algebraicas, y voy a dar ahorita una explicación, las algebraicas a su vez en racionales y racionales, y las racionales, que son polinómicas o polinomial, en lineales, cuadráticas, cúbicas, etc. Muy bien. Y las funciones trascendentes técnicamente son estas que están aquí, logarítmicas, exponenciales y con funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y todas las que conocemos. Bien, las funciones algebraicas, estas se presentan cuando la variable dependiente se obtiene de combinar un número finito de operaciones algebraicas, en las cuales se involucra la variable independiente. Tenemos estos tres ejemplos. Y cuando digo un número infinito de operaciones, quiere decir sumas, restas, multiplicación, división. Ahí es donde nosotros involucramos las funciones algebraicas. Por eso el nombre lo dice, algebraicas, ¿ok? Ahora, las funciones trascendentes, como lo nombré antes, estas es cuando nosotros involucramos funciones trigonométricas, como por ejemplo tangente, secante, bueno, aquí dice arcosecante o arcoseno, perdón, y exponenciales. Exponenciales no significa que mi variable tenga un exponente, no. Aquí quiere decir que mi variable independiente forma parte de el exponente de un término o una base, como por ejemplo esta, 10 a la 3x al cuadrado. Y también logarítmicas, que sería logaritmo natural o logaritmo base 10. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, las funciones que nosotros vamos a ver, y habíamos hablado de las algebraicas, que se clasificaban en racionales e irracionales. Esto tiene mucha lógica. Racionales son las expresiones o son las funciones cuya variable no tiene exponentes negativos o fraccionarios. ¿A qué me refiero? Hay ciertas funciones que a veces sí se necesita sacar o que tienen o que constan de raíces involucradas, ¿sí? O de exponentes negativos. En este caso, las racionales no. Las irracionales, pues obviamente es lo contrario, las que sí tienen raíces para su estudio. Ahora, la que nosotros nos vamos a centrar son las polinómicas o función polinomial. Estas son aquellas cuyo denominador no aparece ninguna variable y no tienen exponentes negativos. En otras palabras, son las funciones enteras, ¿ok? Ahora, estas funciones enteras pueden ser de tres tipos: lineales, cuadráticas o cúbicas. Técnicamente es por el grado del exponente que tenga mi variable independiente. Es muy sencillo. Las lineales es cuando el exponente es 1, cuadráticas, exponente 2, y cúbicas, exponente de 3. Así de simple, no hay de otra, ¿ok? Pero obviamente, ¿quién tiene que tener el exponente? Mi variable independiente, ¿ok? Bien, aquí les voy a presentar ahorita la representación gráfica de estas funciones. Aquí tenemos una función lineal. ¿Por qué lineal? Porque sabemos que el exponente de mi variable independiente es de 1.
Ahora, aquí se le dieron valores, recordemos que esto es un intervalo, pero expresado en desigualdades, ¿ok? Aquí nosotros estamos delimitando que voy a tomar o voy a darle valor a mi variable independiente de -4 a 4, que es lo que hicimos aquí. Ahora, recordemos que esto lo que se hace es que cada uno de los valores que haya colocado en esta parte, se las voy a sustituir a mi función principal, que es 3x-6, que es los valores que me dieron acá. Esto al momento de representarlo, porque sabemos que este es el X y Y de cualquier punto de los puntos, eso ya lo vimos en la sesión pasada, lo colocamos y lo ponemos o representamos en una función. Una función lineal va a ser de este estilo. O sea, no quiere decir que siempre va a estar de este lado, puede estar igual del lado contrario, pero si se dan cuenta es una línea recta, no hay curvas, no hay momentos de subidas o bajadas, es línea recta, por eso se llama función lineal. ¿Ok? Ahora, las funciones lineales son muy fáciles, pero es necesario que ustedes conocieran cómo se representa gráficamente para que entiendan qué tipo de función es. A veces es necesario que nosotros sepamos diferenciar o delimitar que cuando nosotros veamos, mira, esta es la función, pues no tiene exponente, entonces es una función lineal. Quiere decir que mi gráfica va a estar en línea recta. ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero va a ser una línea recta. ¿Ok? Ahora, hay ciertas cuestiones que a veces la función lineal puede ocurrir. Aquí una representación, pero fíjense la función. Función es igual a, función sobre x es igual a 3. Si se dan cuenta, en mi función no hay ninguna variable. No está la variable independiente de por medio. No hay un 3x. Entonces, como siempre va a estar este número 3, que es una constante, ¿ok? Quiere decir que no importa los valores que yo les dé a x, siempre mi resultado de y va a ser 3. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a sustituir este -4? Aquí, en ningún lado. Y no es que vaya con 0, o sea, si no hay, va a 0. No, no, no. Aquí te está diciendo, no importa el valor que tenga x, es igual a 3. Por eso aquí todas nos dio 3 y esa es una función lineal prácticamente horizontal. Maestra, ¿puede haber una función horizontal de esta forma en algún ejemplo? Claro que sí. No es necesario que yo les dé todos los valores, puede ocupar desde aquí hasta aquí abajo, puede dar no importando el tipo o qué valores de qué valor a qué valor voy a delimitar mi estudio o en este caso mi gráfica, pero va a ser una función lineal horizontal. Ahora, si vemos aquí la representación de la función cuadrática, sabemos que esta es nuestra función cuadrática. ¿Ya lo observaron? ¿Por qué? Porque mi valor de x o mi variable independiente tiene el exponente al cuadrado. Maestra, pero en esta no tiene el cuadrado, no importa, pero todo esto es una función y se considera el exponente mayor de la función. En este caso sería 2. Entonces, vean la representación que da. ¿Qué es esto? Siempre las cuadráticas se ven de esta forma. Por eso, yo les decía, necesito explicarles o presentarles la gráfica para que ustedes sepan, esta es lineal, esta es cuadrática y sea más sencillo. Muy bien. Ahora, vámonos con las funciones cúbicas. Las funciones cúbicas tienen la representación de este estilo. ¿Por qué? Porque no va solamente constante como la anterior, dependo exclusivamente de que esto ocurra del exponente que contenga. Entonces, en este caso, como el exponente es al cubo, esa es la representación que te puede pasar o que se te puede presentar. ¿Ok? Entonces, con estas tres ya sabemos qué estilo de gráfica viene de acuerdo. Y si nos damos cuenta, dependiendo el exponente que tenga mi variable independiente, es el estilo de gráfica que se me va a presentar a mí. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el análisis de la gráfica de una función. Y para esto voy a resolver un ejercicio, es más, voy a hacer un ejercicio con ustedes para poder entenderlo, ¿ok? Muy bien. Bien, tenemos este ejemplo que está aquí, ¿ok? Nosotros vemos que esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque yo no veo que mi variable independiente tenga exponente diferente de 1, o sea, cuadrado o al cubo o a la cuarta, como tú quieras, ¿ok? Bien, ahora vamos a darles valores a mi variable independiente de -6 a 4. En Excel podemos hacerlo fácil ocupando una fórmula, pero si tú lo quieres hacer a mano en tu libreta también es válido, ningún problema, ¿ok? Recordemos que en el examen pues sí lo vas a tener que hacer manual porque me vas a tener que mandar la fotografía y no creo que vayas a hacer todo en poquito tiempo. Muy bien, fíjense.
Vamos a hacer lo siguiente. Para poner una función o poner una fórmula en Excel, siempre se tiene que iniciar con el signo de igual. Ok, como yo quiero que resuelva raíz, en Excel no existe la raíz, pero podemos expresarla como un exponente. ¿Cómo? Cuando tú tienes una raíz, puedes pasarlo a expresión exponencial siempre y cuando el índice de la raíz sea mi denominador. En otras palabras, si yo tengo raíz cuadrada, como está el cuadrado y cuadrado me acuerdo que es 2, para pasarlo a exponente va a pasar como un medio. Así de simple, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner un medio para que sepan ustedes por qué salió ese un medio. Ahora, espérenme tantito, es que aquí ellos piensan que yo ya terminé y no he terminado. Dentro de ese paréntesis voy a poner la operación que está aquí, que es 3 menos x. Voy a poner 3 menos y en vez de poner x voy a poner esta celda. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que ese es el valor que le quiero poner a la x. Entonces, por ejemplo, mi fórmula me quedaría así. Espérenme, ¿ok? Ahora, en Excel tenemos la ventaja que yo puedo arrastrar hasta abajo y me va a copiar la fórmula en todas las celdas que están ahí. ¿Ok? Vamos a ponerlo bonito porque casi así feito no. Vamos a ponerle bien. Bien. Entonces, técnicamente yo ya tengo aquí mis valores de dominio y de rango. Ahora vamos a graficar la función. Yo voy a colocar y voy a seleccionar todo esto. Me voy a ir a insertar y voy a irme a gráficos. Y voy a seleccionarlo. Y técnicamente esta sería mi gráfica. Excel aquí pone un valor que no debería. Si se dan cuenta, me van a decir, maestra, ¿y este valor de aquí abajo? ¿Por qué a usted le dio aquí este valor como error? Les voy a explicar por qué. Fíjense, si yo en mi ecuación que está aquí le llego a poner el número 4 aquí a la x, sería 3 menos 4 es menos 1. Y queridos, las raíces negativas no existen, no se pueden realizar. ¿Ok? Por eso aquí no debería existir valor. Excel aquí lo puso simplemente porque tú delimitaste el 4, pero técnicamente aquí no debería existir valor. Así debería verse, porque es un número que no existe. Yo les comentaba que cada función, o les comento que cada función tienes que analizarla muy bien porque hay valores que sí se pueden considerar para las funciones y hay valores que no se pueden. En el caso de las raíces, como es esta función, les voy a decir una cosa. Cuando tú vayas a seleccionar los datos que vas a poner dentro de tu función, y más que es una raíz, siempre intenta que el valor más pequeño que se pueda hacer, o sea, que dé como resultado dentro de la raíz, sea cero, siempre. ¿Por qué? Porque no existen raíces negativas. Entonces, el valor más pequeño que puede realmente existir o que el valor más pequeño que sí tiene raíz es el cero. Raíz de cero es cero, pero es un valor, ¿ok? Entonces, técnicamente esta sería la gráfica de mi función. ¿Ya lo notaron? Ahora, vamos a analizarla. Es más, voy a poner aquí análisis. Análisis. Déjenme eliminar esto de acá. Análisis. Análisis de la gráfica. Porque lo que vamos a hacer, gráfica, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, vamos a analizar esta gráfica que nos acaba de dar. Muy bien. Ahora, este análisis se va a dar con respecto al dominio y al rango. Voy a poner aquí dominio y abajo rango. Recordemos que dominio es el eje de las X. Me faltó poner aquí entre paréntesis X para que ustedes sepan y sea más sencillo. Y aquí de Y. Muy bien. Ahora, vamos a analizarlo correctamente. Y el análisis, les voy a decir una cosa, te lleva a saber explicar lo que te dice la gráfica, ¿ok? Vamos a hablar con respecto al dominio que es el eje de las X, ¿ok? El eje de las X es este eje que está aquí de forma horizontal. Si ustedes se dan cuenta, fíjense muy bien, a partir, y esto también lo ven aquí, a partir de qué valor me da un resultado de la variable dependiente. O sea, a partir de qué valor de X encuentro un valor. O el valor más pequeño, en este caso sería este cero que está aquí. ¿Ok? Entonces, el valor más pequeño, o digamos, el valor, desde el valor que empieza a dar, es desde 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, es más, déjenme poner mi pincel aquí para que podamos hacerlo de una forma más
¿ok? Aquí donde estamos es el número 3. Muy bien. Para este lado ya no existen valores. ¿Por qué? Pues si se dieron cuenta, aquí al momento de ponerle 4, aquí me dio mat error, o técnicamente aquí me dio indefinido. Se pone así técnicamente, porque estoy hablando de que ese valor no existe. Muy bien. Entonces, a partir de este número 3 es donde hay valor, pero yo veo que de aquí se abre hacia este lado. Y si se dan cuenta, nosotros nos estamos yendo hacia los valores negativos, que técnicamente son los valores que me están dando como resultado. ¿Ok? ¿Y por qué puse este mono aquí que no me salió muy bien? Este es un infinito, porque yo me doy cuenta que al momento de ir yéndome hacia la izquierda, veo que los valores empiezan, o sea, la gráfica, o en este caso los valores, empiezan a subir, 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 subir. O sea, la tendencia está hacia la izquierda, ¿ok? Y hacia la izquierda se encuentran los negativos. Entonces, técnicamente lo que vamos a hacer nosotros, muy bien, déjenme aquí, voy a quitar esto. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacer un intervalo, pero el intervalo correspondiente o el correcto a la función, porque todos los intervalos que ustedes hicieron la semana pasada o la clase pasada, solamente les dije de este valor a este valor, pero las funciones pueden ser utilizadas para diferentes valores. O sea, ellas no se pueden encajonar que solamente de 1 a 3 o solamente de -3 a 3. No, no, no. Las funciones pueden ser ocupadas de todos los números que se pueden, pero hay algunas, como en el caso de esta raíz de 3 menos x, que algunas excepciones o algunos valores ya no entran dentro de esta función o ya no pueden ser utilizados o no sirven para esta función. En este caso, vamos a delimitar un intervalo, que aquí sería, voy a poner una fórmula mejor para que no haya tanto problema, les digo, porque pues vamos a poner el símbolo de intervalo. Nada más voy a ponerlo, bueno, ahorita lo voy a poner aquí. Aquí voy a poner menos, voy a poner el símbolo, déjenme ver aquí si me hace ¿dónde está el infinito? Denme chance, no, tiene que estar por aquí. Mm, 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 mm. Ok. A lo mejor estoy un poquito ciega y casi no los veo, pero bueno. Muy bien, aquí ya lo encontramos. Entonces voy a colocarlo, le doy clic. Déjenme ver si así lo agarra o no sé cómo es que lo agarra aquí. Ah, aquí están las variaciones. Bien, agregar. Y colocarlo. No sé por qué aquí no me consideró, pero bueno, vamos a tomarlo como que aquí está infinito. Entonces voy a poner 0, 0. ¿Sale? Por si sabe, ahí está, listo. Coma, y voy a poner aquí, en este caso, hasta qué valor me dio. Ahora, analicemos algo o recordamos algo. Maestra, ¿por qué puse el menos infinito? Ah, porque me estoy dando cuenta que desde aquí, si yo me estoy yendo hacia la izquierda, sí me van a seguir dando valores de y, ¿ok? Por eso le puse aquí menos infinito. Maestra, ¿y por qué no puso al final menos infinito? Siempre se colocan en los intervalos el valor más pequeño en inicio y después el valor más grande. Entonces yo no voy a poner menos infinito después porque es más pequeño, ¿ok? O es el valor más pequeño que existe. Entonces, ¿y por qué lo puso abierto? Porque recuerden que no, intervalo abierto, porque recuerden que pues no conocemos el final del infinito. Ahora, vámonos con la parte de aquí. Digamos que este es el límite inferior. Vámonos con el límite superior. Sabemos que hasta el número 3 de las x nos dio un valor de 0, pero nos dio valor. Entonces, en este caso voy a poner 3 y voy a cerrar con corchete. ¿Por qué corchete, maestra? Recordemos, ustedes recordarán que los corchetes es para un intervalo cerrado y el intervalo cerrado quiere o da a entender que el último valor, o sea, los límites, sí son considerados para el estudio. O sea, esos valores sí cuentan. Recuerden que si yo pusiera paréntesis, estoy hablando de que no cuentan. Pero también yo podría poner paréntesis, o sea, o puedo poner esto, y lo voy a copiar acá, o puedo poner también esto. Fíjense. Ay, ¿dónde está? Espérenme un segundo, déjenme refrescar aquí. O puedo poner esto, 4
y paréntesis. Maestra, ¿por qué? Porque yo estoy hablando que el 4, hasta el 4, ese es mi límite, pero yo no estoy considerando el número 4, solamente el que le antecede, que sería el 3. Entonces, puedo hacerlo como un semi-intervalo como este o como un intervalo abierto. Cualquiera de las dos es correcta, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Déjenme borrar estos que están aquí para irnos ahora con el rango. Muy bien, el rango estamos hablando de estos valores que están de forma vertical. Ahora, vamos a ver qué valor fue el más pequeño que tuvo Y. Esto lo puedes ver aquí o lo puedes ver en la gráfica. En este caso fue el 0. ¿Por qué? Aquí lo tengo. Fue el 0. Entonces, como el 0 es el valor más pequeño que tuvo, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner aquí intervalo. Bueno, voy a poner acá este. Aguanten tantito. Ok. Intervalo y voy a poner aquí 0. ¿Por qué? Porque el 0 fue el más pequeño. Ahora, si se dan cuenta, yo veo que la gráfica me dice que a medida que yo voy aumentando los valores de Y, la gráfica va aumentando, o en este caso, esta línea que está aquí va a ir aumentando, subiendo, 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 por lo tanto va a ir hacia los valores hacia arriba, ¿sí? Entonces, al momento de ir hacia arriba, o sea, la tendencia a ir así, entonces va a estar yendo a más infinito en el valor de Y. Por lo tanto, es lo que vamos a utilizar nosotros para colocarlo en nuestro intervalo. Voy a copiar aquí lo que es de este de intervalo para que no haya ningún problema. Es más, voy a copiarlo así. Y aquí voy a ponerle infinito. Y voy a cerrarlo. Maestra, ¿por qué aquí no le puso signo? ¿Para qué se lo pongo si yo sobreentiendo que al momento de no poner el signo positivo, ya sabemos que es positivo? ¿Estamos de acuerdo? Al que sí tenemos que colocar es al signo negativo. Maestra, este lo podemos ocupar también, por ejemplo, para ponerlo como este. No, ¿por qué? Porque el valor que está aquí no existe. No me dio el valor de raíz de 3 menos 4, porque es el que sustituimos aquí. Entonces, como no se puede colocar, no lo voy a poner. Entonces, a lo que me refiero, esto es lo que dijo aquí. Dada la función, encuentra dominio y el rango, dominio y rango correspondiente a esta gráfica. ¿Qué quiere decir? Esto ustedes ya lo saben hacer. Lo único extra es que de la gráfica tú vas a delimitar el dominio y el rango real de la función. O sea, ¿cómo que real de la función? Porque ustedes recordarán que yo les dije, estos son los valores que yo quiero que le pongan a esa función. Pero esa función no solamente funciona con esos. O sea, no solamente se puede trabajar con esos valores y nada más. No, puedes darle diferentes. Entonces, lo que tú haces es generalizas los datos especificando los puntos de una función. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bien. Bueno, aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Dada la función f de x al cuadrado menos 16 sobre 4x, nosotros aquí nos están diciendo que tienes que trazar la gráfica y todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, al momento de que tú realizas la gráfica, vamos a poner, por ejemplo, esto. Ese es un ejemplo de libro. Aquí tengo yo una función, pero que en este caso es una división. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Pero yo les voy a recomendar algo. Aquí podemos nosotros ocupar ciertos artificios matemáticos, ¿ok? Artificios matemáticos me refiero a simplificar cosas. Si ustedes se acordarán de álgebra que les expliqué en factorizaciones, este que está en el numerador o este término que está en el numerador es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se puede factorizar. Y casualmente se parece, una de esas de diferencia de cuadrados se parece al denominador para poder eliminarlo. Les digo porque ahorita lo van a ver, entonces para que lo sepan. Vean, aquí se le dio el valor de esta función de menos 5 a 4. Noten, aquí en el 4 hay una i. Eso es que ese valor al momento de ponerlo no existe, ¿ok? Pero aquí yo no puedo decir, sí, desde ahí no existe, porque técnicamente esta es una función lineal. Entonces no coincide. Las funciones lineales siempre, tanto su dominio o su rango, o sea, cuando te llegan a dar una función, una gráfica así, con una línea recta, tanto así, como, no importa, siempre va a ser, siempre va a ser infinita, tanto para X como para Y. ¿A qué me refiero?
va a ser de menos infinito a infinito y de menos infinito a infinito tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque es una sucesión infinita de puntos, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, desde la fórmula, y me van a decir, maestra, entonces, ¿por qué aquí la función aquí no dio? Ah, porque aquí se ocupa el artificio matemático que les dije. Dice, al analizar la gráfica, tenemos que para cada valor de X se tiene un valor de Y, excepto para el 4. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de todos los números reales excepto 4. Y el rango es el conjunto de todos los números excepto el 8. Pero podemos factorizarlo, que es lo que les comentaba. El numerador yo lo factorizo como diferencia de cuadrados y puedo, digamos, eliminarlo. Y ya mi función pasa de esto a más simplificado que es esto. Entonces yo puedo trabajar con esto desde el inicio y me pierdo tanto borlote para hacerlo. Se los digo porque esto es fácil para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a venir haciendo, chicos. Vamos a ir analizando las gráficas de las funciones. Espero que lo entiendan. Y fíjense, de este tema yo sé que sí va a haber dudas, porque los ejercicios que les voy a dejar, algunos van a ser nuevos, o sea, no todas los voy a poner con raíces, no todas los voy a poner como fracciones. Hay cosas que van a ser simples, pero a lo mejor apenas necesitan ustedes conocerlos. Entonces, en este video, yo sé que se los mandé hoy lunes tarde, pero es porque le tengo que dar más importancia a esto porque los voy a tener que ver durante la semana para que puedan ustedes entender todos los temas, o en este caso, los ejercicios, cómo van, ¿ok? Entonces, espero que realmente le vayan entendiendo estos temas y podamos seguir analizando las gráficas de las funciones y no sea tan complicado, ¿ok? Les mandaré tarea. Terminando, recuerden que yo siempre mando el video y mando la tarea para que ustedes puedan resolverlas, analizarlas y si tienen alguna duda, recuerden mandarle mensaje a su jefe de grupo y que ellos me hablen por el grupo de WhatsApp para que yo les pueda programarla y o agendar la sesión. Cabe notar algo. Yo sé que ahorita andan como que preocupadas ciertas personas porque dirán, maestra, pero es que yo estaba en mi grupo de, porque recordarán que yo ya dividí el grupo de cálculo diferencial, puse cálculo diferencial y cálculo diferencial 2 y algunos de varios grupos los pasé al cálculo diferencial 2. No se preocupen, les voy a decir por qué no, porque siempre y cuando ustedes cuenten con la liga, porque voy a estar mandando los dos por igual, no van a tener ningún detalle, ningún problema, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero le hayan entendido, chicos, y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Bye.